Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que ha surgido en el mundo River durante estas últimas horas, sabiendo que en este momento estamos cada vez más cerca de lo que va a ser el partido entre Colo-Colo y River por la ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Vamos a estar repasando algunas noticias que han surgido en el mundo millonario durante este último tiempo, desde ayer lunes por la mañana hasta hoy, horas antes de que arranque el duelo frente al equipo chileno. Vamos a enfocarnos en lo que puede llegar a ser la formación inicial del conjunto de Gallardo. Hay que tener en cuenta que el muñeco siempre es bastante cauteloso a la hora de dar o no la formación inicial antes de un partido tan importante, aunque más o menos tenemos una idea de cómo podría llegar a formar River, sin dejar de lado que el próximo sábado se juega el Superclásico en la Bombonera. Posteriormente nos vamos a meter también en la situación de dos jugadores lesionados, uno que está muy cerca de recuperarse y uno que lamentablemente acaba de sufrir una grave lesión, por lo que no estará disponible casi seguro hasta mediados del año que viene. Y por último vamos a hacer referencia a dos jugadores con los cuales Gallardo quiere contar a partir del próximo mercado de pases. Si bien hoy por hoy la mente está 100% puesta en lo futbolístico, en esta serie ante Colo-Colo y en lo que será el duelo ante Boca, el entrenador sabe que en enero tienen que llegar más refuerzos de jerarquía. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable 11. Por lo pronto, la duda más importante del muñeco estaría en la mitad de la cancha. Hay prácticamente 10 de 11 jugadores que estarían confirmados, o 9 quizás de 11, pero la realidad es que depende mucho del esquema que decida poner Marcelo Gallardo en este partido, porque si bien es cierto que el muñeco en sus últimas actuaciones ha decidido jugar con 5 mediocampistas y un solo punta, como lo es Miguel Ángel Borja, la realidad es que siempre supimos que a Gallardo le gusta jugar con 2 delanteros. Ahora, esto también es verdad, cuando Gallardo intentó poner este 11 contra Newell's con Colidio y Borja en la delantera, el equipo verdaderamente no funcionó. Y el otro día, con 5 volantes, sí estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo futbolísticamente hablando en términos ofensivos, porque en anteriores cotejos el equipo defensivamente había estado bien. River es un conjunto menos vulnerable que en la era de Martín de Michelis, o por lo menos en el final del ciclo del SDT, pero lo que le faltaba en el arranque del ciclo de Gallardo era claramente ser bastante más profundo en lo que respecta a méritos ofensivos, y lo logró hacer el pasado viernes contra Atlético Tucumán, donde convirtió 4 goles y podría haber convertido 6 o 7. Por lo pronto, la idea claramente es seguir con la senda que se vio el pasado viernes en el Monumental. No es algo sencillo, porque hay que tener en cuenta que el rival es otro, que la exigencia de un partido de Copa Libertadores es totalmente diferente, y también es cierto que River en condición de visitante ha dejado en generar muchísimas dudas a lo largo de este 2024. Es cierto que con Gallardo por ahora se mantiene invicto, pero cualquier pequeño traspié podría llegar a hacer que el equipo tambalee, y eso es algo que no puede suceder en el corto plazo. Por lo pronto, el 11 titular que estaría parando el muñeco para enfrentar a Colo-Colo sería el siguiente. Franco Armani va a ser el arquero y capitán del equipo. Hay que tener en cuenta que en la Copa Libertadores no rige la misma regla que en la liga profesional en relación a la zona de capitanes, es decir, no es que el único que puede hablar con el árbitro es Germán Pesela, como sí sucede en los duelos por el torneo. Acá cualquiera puede ir a dialogar con el referí. La línea de 4 defensores, esto no se modifica, si bien es cierto que va a haber un cambio en relación a lo que fue el partido del viernes. Bustos como lateral por la derecha, Pesela primer marcador central, y el segundo zaguero será Paulo Díaz, que regresará en el lugar de Leandro González Pires. Por izquierda estará Marcos Acuña. En la mitad de la cancha los que juegan seguros son Matías Craneviter como mediocampista central, Santiago Simón, Maximiliano Mesa y el Diablito Echeverri. Ahí ya tenemos a los 4 mediocampistas que en principio serían titulares. El nombre que falta radica en
si es un volante más, ¿en qué clase de volante es? Es decir, uno con características más defensivas, como puede ser el caso de Rodrigo Villagra, o uno con características más ofensivas, como lo hizo el otro día frente a Atlético Tucumán, Nacho Fernández, o si en caso de que quiera Gallardo jugar con dos delanteros, está claro que Colidio sería el acompañante de Miguel Ángel Borja, cuyo nombre está 100% asegurado entre los 11. La duda entre Nacho Fernández y Villagra quizás no debería existir en el sentido de lo que vienen demostrando cada uno de estos jugadores en los últimos partidos de River. No porque lo de Nacho esté siendo excepcional, pero la realidad es que desde que volvió el muñeco, Nacho ha tenido en primera instancia buenos destellos en algunos partidos, como aquel centro a Paulo Díaz en el gol frente a Talleres en la ida disputada en Córdoba, o el tanto que le convirtió a su ex equipo, a Gimnasia de La Plata, cuando tuvo que formar parte de un once totalmente alternativo. Si a eso le sumamos el buen cotejo que disputó el viernes pasado frente a Atlético Tucumán, y uno debería pensar que en este partido ante Colo-Colo debería jugar Nacho Fernández. Sin embargo, Gallardo ya ha intentado, en una oportunidad sola que fue contra Independiente, que el doble 5 de River fuera bastante más defensivo. En aquella oportunidad, Mateas Craneviter estuvo junto a Nicolás Fonseca. En este caso, quien estaría peleándole el puesto a Nacho no es Fonseca, sino es Rodrigo Villagra. Esto se debe básicamente a lo que el entrenador vio en esa mini pretemporada que realizó el equipo en las 2 semanas en las cuales no tuvo que disputar partido a causa del parate por la fecha FIFA, teniendo en cuenta que muchos futbolistas se fueron con sus respectivas selecciones a jugar la fecha de eliminatorias. Nicolás Fonseca fue uno de ellos, de hecho hizo su debut absoluto con la selección uruguaya, y eso no digo que le haya hecho retroceder en el terreno de Gallardo, pero si tenemos en cuenta que el muñeco en primera instancia lo había dado de baja y le estaba dando la chance de salir del club, posteriormente con la lesión de Aliendro le pidió que se quedara, lo usó contra Independiente, fue titular, no lo sacó porque cuando tenía que reemplazar a uno de los dos 5, teniendo en cuenta que el rival se quedó con 10, decidió mantener a Fonseca en la cancha, el que sacó fue a Craneviter, pero ahora luego de la fecha FIFA decidió no ponerlo ni un minuto contra Atlético Tucumán y en principio no estaría ni en la discusión para ser titular frente a Colo-Colo, por lo que Rodrigo Villagra y Nacho Fernández fueron dos jugadores que convencieron en general al DT en estas 2 semanas de entrenamiento. Nacho lo hizo tan así que hasta fue titular el pasado viernes frente al equipo tucumano cuando a lo mejor nadie se pensaba que podía estar desde el arranque, y en el caso de Villagra ingresó en el segundo tiempo en lugar de Craneviter. Es el primer cambio del mediocampista central. Veremos qué es lo que decide el muñeco. También está la opción de jugar con 2 delanteros y que ninguno de estos dos esté desde el arranque. Sin embargo, en ese caso habría que quizás retroceder demasiado a Simón y a Mesa como para que ayuden a Craneviter en la mitad de la cancha, y me parece que esa no sería la idea del entrenador. Por eso mismo, entre Villagra y Nacho Fernández estaría el jugador que completaría el centro del terreno de juego. Y vamos ahora a referirnos un poco a lo que pretende hacer el muñeco Gallardo, no puntualmente solo en este partido, sino de cara a lo que viene. Porque si bien es cierto que ya el propio muñeco, cada vez que le preguntan qué es lo que puede pasar en el Superclásico, ha manifestado que él siempre va partido a partido y que es imposible pensar en Boca, sabiendo que este martes tendrá un duelo importantísimo ante Colo-Colo. La realidad es que el propio DT sabe perfectamente que el resultado de este duelo copero, de este primer partido frente al conjunto chileno, determinará un poco lo que viene. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si River obtiene un mal resultado ante Colo-Colo, es decir, si pierde ya sea por 1 o por 2 goles de diferencia, y no descarto que la rotación con Boca sea un poco más exagerada de lo que uno pensaría en primera instancia, porque la realidad es que River tiene como principal objetivo la Copa Libertadores, eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Después, es cierto que el partido contra Boca siempre es un mini campeonato que nadie lo quiere perder y que el hecho de ganarlo te impulsa siempre anímicamente de manera positiva. Ahora, si River pierde el partido de hoy frente a Colo-Colo, la prioridad absoluta va a estar en el duelo del próximo martes como para intentar dar vuelta a la serie. Caso contrario sucede si River obtiene un buen resultado en este primer duelo frente al conjunto de Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Si el más grande gana por 1 o 2 goles de diferencia, estaremos hablando de que Colo-Colo va a tener que obtener un resultado en el duelo de vuelta que nunca ha obtenido jugando frente a River en Argentina,
y que el Millonario no ha obtenido durante todo este 2024, porque Colo-Colo debería ganar y River debería perder, y eso es algo que el conjunto de Núñez no ha hecho a lo largo de toda esta temporada. Eso provocaría que con 3 días completos de descanso en el medio, es decir, miércoles, jueves y viernes, el sábado desde las 16 horas podrían tranquilamente jugar todos los titulares contra Boca sin rotación de por medio. Y después el martes, no me imagino una rotación total, pero puede ser que algún que otro jugador, ya con un resultado positivo previo encima, pueda estar desde el inicio en el duelo de vuelta frente al equipo chileno, sabiendo que va a ser Colo-Colo el que tendría que salir en búsqueda de una remontada. Por eso mismo Gallardo, si bien todavía no está pensando en el partido ante Boca, sabe perfectamente que el resultado de este duelo ante Colo-Colo está totalmente ligada a la formación que podría llegar a poner el fin de semana. Y nos metemos ahora en dos de los lesionados que hay en el plantel de River. Primero vamos a estar hablando del futbolista que se estaría a punto de recuperar, que ya lo conocemos, es el Piti Martínez. De hecho, el propio Marcelo Gallardo habló de él en la conferencia de prensa luego del triunfo frente a Atlético Tucumán el pasado viernes por la noche, y el Piti está cada vez más cerca de volver. Este parate que hubo en medio de la fecha FIFA le permitió al futbolista unirse al resto de sus compañeros con algunos ejercicios. Es cierto que sin la exigencia ni la intensidad que requiere un jugador para ponerse ya la camiseta de River y volver a jugar después de una lesión muy pero muy dura. Recordemos que el Piti Martínez se rompió los ligamentos a mitad de enero cuando estaba haciendo la pretemporada en los Estados Unidos, y fue la segunda lesión de esta característica que sufre de manera consecutiva. Ya le había pasado en febrero del año pasado, cuando se había roto los ligamentos mientras jugaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita, y de hecho cuando llegó a River como refuerzo en agosto del 2023 lo hizo en carácter de lesionado. En ese entonces todavía no estaba a disposición de Martín de Michelis para poder jugar, y recién pudo hacerlo en los últimos partidos, convirtiéndole un gol de hecho a su ex equipo, a Huracán, de tiro libre. Después pasó el tiempo de descanso y en enero se sumó a la pretemporada de manera normal con el resto del plantel, pero se lesionó de manera grave. La idea es que el Piti pueda estar para los primeros días del mes de octubre. En principio, luego de enfrentar a Talleres de Córdoba, que será el duelo que el más grande dispute, no este fin de semana, que será contra Boca, sino el otro, una semana después de eso, el conjunto de Núñez estará jugando en condición de visitante frente a Platense. Si bien no hay fecha confirmada todavía, sería sábado 5 o domingo 6 de octubre, y ese podría ser el día en el cual el Piti Martínez esté regresando a las canchas. Van a intentar además tener lo óptimo para unos hipotéticos duelos de semifinales, ya sea frente a Fluminense o Atlético Mineiro, aunque es bastante apresurado hablar de eso, sabiendo que River, para ingresar en esa instancia, tiene que sí o sí eliminar a Colo-Colo, cosa que no será sencilla. Pero el Piti Martínez está mejor, se lo ve mucho más contento, y desde el regreso del muñeco está claro que el futbolista ha ganado una preponderancia en el plantel más que importante, porque por ejemplo sabía que su contrato terminaba el 31 de diciembre y era muy probable que no lo renovara. Ahora la decisión de si sigue o no en el club pasa exclusivamente por él y por Marcelo Gallardo. Y vamos ahora con la mala noticia que apareció el fin de semana y se terminó de confirmar domingo por la noche, que es la grave lesión de Santiago Beltrán. El arquero que era titular en la reserva de River sufrió, al igual que el Piti Martínez, la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas, por lo que estará aproximadamente 6 meses afuera de las canchas. Como es la primera vez que se lesiona de esta manera, es probable que la dolencia no le demande tanto tiempo como al Piti Martínez, que como dije está desde enero lesionado, principios de octubre, son casi 10 meses de recuperación los del Piti afuera de las canchas, teniendo en cuenta que hubo una reincidencia en lo que respecta a esta lesión ligamentaria. En el caso de Santiago Beltrán, esto no ha sucedido. Por eso mismo, si bien es cierto que es preocupante que un jugador sufra una lesión así, porque no deja de ser para muchos inclusive la más grave en el fútbol moderno, la realidad es que la idea es que para marzo del año que viene aproximadamente ya esté listo para jugar. Puede ser que se demore un poco más, porque siempre en estos casos hay que tener mucho cuidado, pero acá lo que
se lamenta es que el arquero se había ganado un lugar en el 11 titular de la reserva prácticamente sin ningún tipo de discusión. Era el tercer guardameta en el equipo titular de River, por detrás de Franco Armani y de Jeremías Ledesma aparecía Beltrán, y si bien es verdad que River tiene otro arquero más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, como es el caso de Lucas Lavanino, no es que únicamente tenía 3 arqueros y se le acaba de lesionar uno, tenía 4 y ahora se le ha lesionado Beltrán, por lo que le quedan 3, todavía tiene un margen importante. Aún así, si Gallardo quiere sumar a un arquero más por la lesión de Beltrán, si River avanza a semifinales, hay lugar para hacer 3 modificaciones más. Recordemos que para lo que fueron los cambios de cuarto de final, River decidió no usar una de las modificaciones, usó solo 2, los ingresos de Marcos Acuña y de Federico Gattoni en lugar de Sebastián Boselli, transferido a Estudiantes de La Plata, y de Alexis González, prestado a Godoy Cruz de Mendoza. Si Santiago Beltrán se hubiera lesionado durante la semana pasada, lo más probable es que Gallardo hubiera sumado quizás a un arquero más joven como tercer cambio. En este momento ya no puede hacerlo porque el límite para hacer los cambios era el viernes pasado. Lo que tiene que hacer River, si es que quiere sacar a Beltrán de la lista, es avanzar a las semifinales de la Copa. Aunque aún así, lo más importante tiene que ver con que el arquero será operado y que esperemos que su recuperación sea lo más rápida posible. Y vamos ahora a hablar, yéndonos un poco más lejos, y no sé si el hincha de River hoy por hoy quiere hablar de esto, porque hasta hace un mes quería tener todas las novedades posibles en relación al mercado de pases, pero ahora con el periodo de transferencia ya cerrado, sabiendo que no puede venir nadie más, estoy casi seguro que a muchos simpatizantes del Millonario le interesa más que nada saber cómo el equipo va a mejorar futbolísticamente hablando y que se den los resultados en este 2024. Ya sí, a partir del 1 de enero del 2025, que es cuando se va a volver a abrir el mercado de pases, ahí seguramente todos los hinchas querrán saber qué nuevos futbolistas pediría Gallardo. Y hay 2 puntualmente que tiene en la mira. El primero es un viejo conocido de la casa y que quizás algunos hinchas estén algo enojados por él porque en su momento estuvo cerca de volver, se terminó cayendo su regreso y 6 meses después se fue a jugar a los Estados Unidos. Estamos hablando de Sebastián Driussi, pero hay que tener en cuenta que es un jugador todavía bastante joven, no tiene todavía ni siquiera 30 años, por lo que si llega a ser refuerzo en el mes de enero, River traería un delantero importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ya desde hace bastantes partidos Gallardo básicamente viene usando solamente a 2 delanteros, que son Borja y Colidio. Solari no entra, Vareiro no entra, Agustín Ruberto y Jan Subiabre están en reserva. Eso no quita que en el corto plazo puedan llegar a jugar más, sobre todo si River sigue avanzando en la Copa Libertadores, porque con la doble competencia a lo mejor hay algún que otro futbolista que necesita descansar. No pasará puntualmente esta semana porque justo el duelo que hay entre los 2 encuentros ante Colo-Colo es el Superclásico ante Boca, y jugadores como Borja, que es el centro atacante titular, no va a querer perderse el Superclásico por cualquier motivo, así que seguramente los que recién mencioné que hoy no están siendo tenidos en cuenta tengan que esperar un poco más. Aún así, en enero Gallardo pedirá un delantero. No lo hizo en este último mercado porque la realidad es que priorizó reforzar lo que él creía que el plantel no tenía, que le faltaba un lateral derecho, un lateral izquierdo, un central y un mediocampista mixto que sea más ofensivo que defensivo. Quizás no esté del todo convencido con los atacantes, pero él cree que el titular, que es Borja, y el suplente, que es Colidio, están a la altura. Después hay que ver las otras alternativas, pero no estaba Gallardo en este último mercado como para pedir un tercer delantero, porque para eso tendría que haber sido o vendido Solari o no haber venido Vareiro, y ninguna de esas cosas se dieron, por lo que lo de Driussi recién quedará para enero. Además, se sabe que es mucho más fácil negociar con los conjuntos de la Major League Soccer, es decir, con los de la Liga de los Estados Unidos, al término de las temporadas, y como la competición en el fútbol norteamericano va exactamente igual que en Argentina, es decir, de enero hasta diciembre, no es como en Europa que se juega de junio a julio, eso es algo que beneficiará a River si es que quiere incorporarlo en el próximo mercado. Es cierto que habrá que poner dinero y en definitiva tendrá que tener ganas de volver el jugador, pero un llamado de Gallardo puede llegar a influir como para que Driussi pegue la vuelta en el siguiente periodo de transferencias. Y el otro futbolista no es que sea un viejo conocido de la casa, pero sí es un viejo conocido en el mercado de pases de River, porque Valentín Gómez volvería a ser el jugador que estaría en la órbita del muñeco para ser refuerzo en el siguiente mercado.
Capaz que lo distinto sería que fue Martín de Michelis quien lo pidió en el anterior receso, y Gallardo, cuando llegó y necesitaba un central, no pidió a Valentín Gómez, pidió a alguien que por lo menos en primera instancia parecería mejor, como Germán Pesela. Pero aún así, sabiendo que el único central zurdo que hoy por hoy tiene River en la plantilla, que es Ramiro Funes Mori, aparece por detrás de todos en la consideración del muñeco, porque ya lo hemos visto en el orden que tiene Gallardo en referencia a sus centrales: titulares Pesela y Paulo Díaz, primer suplente Leandro González Pérez y segundo suplente Federico Gattoni. Ese es el orden hoy por hoy de los jugadores que se desempeñan en la saga central según la cabeza del muñeco. De hecho, a todos ya los ha hecho sumar minutos. A Funes Mori es cierto que también en aquel partido ante Gimnasia, pero seguramente Gallardo quedó demasiado disconforme porque ahora al mellizo ni siquiera lo convoca. Por lo que el hecho de traer un defensor central zurdo en el siguiente mercado empieza a parecer una opción más que potable para Gallardo, y su cuerpo técnico está viendo las alternativas posibles, y Valentín Gómez del fútbol argentino es lo mejor. Es verdad que si las circunstancias se hubieran dado de otra manera, Valentín Gómez ya sería refuerzo de River, porque si hubiera pasado la revisión médica cuando fue a Italia a hacerse todos los estudios, cuando el Citigroup se lo iba a comprar a Vélez en 10 millones de dólares, hoy estaríamos hablando de que el futbolista estaría cedido en River hasta el 30 de junio del 2026, y el más grande tendría la posibilidad de ir comprando su pase hasta llegar al 50% por 5 millones de dólares. Esto se terminó viniendo abajo, como dije recién, porque el propio jugador en la revisión médica en Italia no dio los resultados favorables, más allá de que el futbolista puede jugar sin ningún tipo de problema. Tanto según él como por parte de los médicos de Vélez, esta lesión tiene que ver con algo que le pasó hace 3 años, pero en ningún momento le impidió jugar. De hecho, en Vélez tenían ganas de recibir el dinero por la venta del futbolista y entienden que esto que saltó en la revisión médica podría impedir una futura transferencia hacia el exterior. Por eso mismo, en Vélez están dispuestos a negociar con River. No es que no lo van a transferir al fútbol local, pero estamos hablando de que el millonario tendría que estar abonando alrededor de 7 millones y medio de dólares por el 75% del pase del defensor para quedarse con sus servicios. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, más allá de lo que puede llegar a ser el mercado de pases en un futuro, hoy claramente la preponderancia en el mundo River lo tiene todo el ambiente futbolístico, y obtener un buen resultado en el duelo de ida frente a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Veremos el 11 que podría llegar a poner Marcelo Gallardo en cancha. La duda estaría más que nada en si poner desde el arranque a un mediocampista con características más defensivas como lo es Rodrigo Villagra, o a uno con características más ofensivas, como es el caso de Nacho Fernández. Después, Piti Martínez está cada vez más cerca de volver, veremos si puede hacerlo a principios del mes de octubre. Santiago Beltrán se lesionó, se rompió los ligamentos y River se ha quedado con un arquero menos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero recién podría reemplazarlo si es que avanza a las semifinales. Y los dos jugadores que Gallardo tendría en mente incorporar para el siguiente mercado de pases sería Sebastián Driussi, que está jugando en el Austin Football Club de los Estados Unidos, y Valentín Gómez, que es hoy futbolista del líder de la liga profesional, que es Vélez Sarsfield. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.